Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Matías Muñoz. Seré su moderador en el día de hoy para esta presentación de trabajo científico. Les quiero dar la bienvenida al 31º COCAEM. En este año nos tocaba ser sede a la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la UNE en la ciudad de Corrientes, pero por razones de público conocimiento para todos, tuvimos que adaptar el congreso a formato virtual. Para los nuevos ingresantes, los nuevos jurados y nuevo expositor, les voy a decir las normas de Zoom y las normas de presentación. Todos los participantes estarán con el micrófono y cámaras apagados mientras dure la exposición de los trabajos y devolución de los jurados. Durante la exposición solamente el presentador tendrá la obligación de prender su cámara y su micrófono, al igual que los jurados cuando den su devolución. Hay que recordar que al finalizar la exposición se les mandará una palabra clave, la cual servirá para realizar la encuesta de satisfacción al concluir la charla, que se enviará el link al chat, en la cual tendrán 15 minutos para hacerla y la que formará parte de su asistencia. Y por último, no podrán salir de este bloque hasta finalizar el mismo. Respecto a las normas de presentación, los autores tienen 10 minutos de exposición donde personalmente les recordaré cuando falten 2 minutos para su finalización. Concluido la misma, se iniciará la devolución y preguntas por parte del jurado, la cual no durará más de 5 minutos. Y en última instancia, las preguntas del público, que solo podrá durar 2 minutos y las mismas serán solamente en el chat. Para la defensa del trabajo, tanto preguntas, dudas como inquietudes, solamente el expositor podrá responderlas. En esta ocasión nos acompañan como jurados de área el doctor Gastón Pozzi, especialista en cardiología con fellow de intervencionista y hemodinamia, y el doctor Jorge Oscar Kriskovic Lluré, especialista en cardiología, medicina del deporte y economía de la salud. Para la evaluación de la metodología se encargará la doctora Inés Menoyo, especialista en bioquímica, trabaja para la Cátedra de Metodología de la Investigación de la Universidad Nacional de Rosario. Y dicho esto, vamos a iniciar con el trabajo denominado ¿Es necesaria una nueva angiografía coronaria en pacientes con cirugía de revascularización miocárdica previa que se presentan con evento isquémico nuevo? Cuyos autores son Monteros Agustina y Solís Vasallo Nicolás, dirigidos por la doctora Massín Estela Marís y el doctor Gaipap Matías, de la Universidad Nacional del Nordeste. Ahora vamos a dar inicio a esta exposición. Luego de la presentación del Power, tiene la palabra el señor Nicolás Solís Vasallo. Ahí te dejo de compartir. Deja de compartir, Mati, entonces yo comparto. Bien. Nicolás, cuando veas el Power, decime si está bien, si es correcto. Sí, es ese, Fatih. Perfecto. A ver. Matías, ¿podés silenciar mi micrófono? Porque ahora que estoy acá no estoy. Cuando vos quieras, Nico. Para acá. Perfecto. Bien, comienzo entonces. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Nicolás Solís, soy estudiante de la Facultad de Medicina de la UNE. Hoy me encuentro para presentarles el trabajo denominado ¿Es necesaria una nueva angiografía coronaria en pacientes con cirugía de revascularización miocárdica previa que se presenten con un evento isquémico nuevo? Bien, como se sabe, la patología coronaria es una de las principales causas de muerte a nivel global. Cada año va en aumento. Se presentan aproximadamente 2 millones de muertes anuales. Esto corresponde aproximadamente un 20% en lo que es Europa, si bien luego hay diferencias en cada país. Entrando un poco más de lleno en el trabajo, encontramos que hay muy pocos datos comparativos entre la eficacia de la angioplastía con respecto al tratamiento conservador. Cuando menciono tratamiento conservador, hago referencia al tratamiento médico, en este caso el cardiólogo, al seguimiento clínico, ¿sí? La mayoría de trabajos que están expuestos con respecto al tema hacen comparación solamente entre la angioplastía y la cirugía,
pero ninguno de ellos específicamente con el tratamiento conservador. Bien, poniendo un poco en contexto, a todo paciente que se presente en un evento isquémico, se lo tiene que diagnosticar. La fuente del diagnóstico van a ser, son tres pilares, por así decirlo. La ergometría, la cámara gamma y un grupo importante que es el consultorio. Dentro del consultorio incluye signos y síntomas del paciente, el laboratorio, principalmente la parte enzimática, y por supuesto el electrocardiograma de 12 derivaciones. Una vez que se tenga el diagnóstico, todos los pacientes por protocolo o algoritmo de tratamiento pasan a lo que es una angiografía coronaria. Luego de esta angiografía, si los pacientes se busca encontrar arterias pasibles de revascularización, en el caso de que ésta sea positivo, pasan a lo que es una angioplastía. De lo contrario, pasan a tratamiento conservador. Luego de hacer esta investigación, nosotros nos preguntamos, ¿todos los pacientes que se presenten en un evento isquémico y vayan a angiografía, tendrán arterias pasibles de revascularización? Y si esto no es así, entonces, ¿qué tan necesaria es una angiografía nueva? Bien, ¿podemos continuar? La siguiente diapositiva, por favor. Pasó a la siguiente diapositiva. Espérame que estoy... Bien, mientras va pasando, les comento. Como grupo nos planteamos el siguiente objetivo, que va a ser evaluar la tasa de angioplastía coronaria en pacientes que tengan una cirugía de revascularización previa, que se presentan con un infarto u miocardio, una angina inestable o un test de isquemia positivo. Como objetivos secundarios, buscamos también analizar la tasa de mortalidad intraoperatoria, el motivo por el cual se realizan la angiografía, los métodos diagnósticos y tratamientos, y por último, una media de días de internación. Para todo esto llevamos a cabo un estudio retrospectivo, descriptivo, observacional, unicéntrico. Todo esto se realizó en una base de datos dada por el Instituto Cardiológico de Corrientes. En ella pudimos incluir a nuestra población 278 pacientes. Todos ellos tenían ya un bypass coronario previo y presentaron un evento isquémico nuevo. Para formar parte de la población, el criterio de inclusión eran pacientes de 18 años, mayores de 18 años, que tenían una derivación aortocoronaria. Esto quiere decir que se presentaron y se les diagnosticó un infarto agudo miocardio, una angina inestable o se demostró un test de isquemia positivo. Para excluir a los pacientes, se utilizaron principalmente pacientes que no se hayan realizado una angiografía y pacientes que tengan el estudio angiográfico pero sean derivados de otro centro. ¿Esto por qué? Porque nosotros no podemos constatar cómo fue diagnosticada este nuevo evento isquémico. Bien, el periodo de análisis se llevó a cabo desde mayo del 2007 hasta enero del 2010. ¿Sí? Fueron casi 13 años. En esto se formaron dos grupos, un grupo 1 que consiste con 155 pacientes, que es el grupo que se realizó luego de la angiografía, la angioplastía, y el grupo 2 que luego de la angiografía fue a un tratamiento conservador. Bien, como se están mostrando los resultados, este primer gráfico es importante, ya que nos muestra que del total de la población, el 55,6% luego de la angiografía se realizó el procedimiento de angioplastía. Bien, contra el 44,4% que fue a tratamiento conservador. De este 55,6%, más del 98% de los pacientes tuvo un éxito intraoperatorio. Esto quiere decir solamente que en 13 años, casi 13 años, la mortalidad intraoperatoria fue de 2 pacientes. Continuamos, por favor, con los siguientes gráficos. Bien, el porcentaje de angioplastías según el diagnóstico, podemos observar que la mayoría de las angioplastías que se realizaron fueron por un diagnóstico de una angina inestable, del 66% en comparación con los que se realizaron por infarto agudo miocardio, que fueron del 34%. El siguiente gráfico que se encuentra en el centro de la pantalla nos parece importante, donde podemos observar las primeras dos columnas que mencionan a la ergometría y la cámara gamma, como el número de angioplastías según el diagnóstico. Ahí observamos que los pacientes que se realizaron angiografía, que fueron todos ellos,
fueron a tratamiento conservador en su mayoría. ¿Sí? De 9 pacientes que realizaron ergometría, diagnóstico de un nuevo evento isquémico por ergometría, 6 de ellos se mantuvieron con tratamiento conservador y solo 3 de los mismos fueron a lo que va a ser una angioplastía. Lo mismo ocurre con el gráfico de cámara gamma. De un total de 21 pacientes, solamente 5 pacientes luego de la angiografía pasaron a una angioplastía. Esto cambia en la columna de la derecha, donde podemos ver que la mayoría de los pacientes sí fueron a una angioplastía luego de la angiografía. Pero de igual manera no es un número significativamente que marca una diferencia con respecto a los que no en cuanto a la consulta. ¿Podemos continuar con el próximo gráfico? Bien, este último gráfico nos menciona la media de días de internación, donde en el grupo 1, recordemos que fueron los pacientes que se realizaron angioplastía, con una media de días de internación de 8 días, en contra 6,7 días del grupo que no se realizó angioplastía. Este gráfico solamente nos muestra una media. No podemos definir el motivo por el cual tuvieron los pacientes más días de internación. No podemos decir si fueron por una complicación intraprocedimientos o tampoco el estado en el cual los pacientes llegaron. Bien, expresando todo lo anterior, el grupo de trabajo llegó a la siguiente conclusión, que no podemos desestimar la necesidad de realizar una nueva angiografía coronaria ante un nuevo evento coronario en pacientes que ya tenían un bypass previo. Tomamos este trabajo como un punto de salida para seguir estudiando a esta población, que nos pareció importante porque a medida que fuimos trabajando en ello, se fueron generando, como fui mencionando, ciertas dudas. Se perdió el sonido, disculpen. Nicolás, a lo último se te cortó. Perfecto, Bueno, ¿tengo tiempo todavía para volver a decir la conclusión? Tenés 1 minuto y medio más. Ah, perfecto. Vuelvo a mencionar que el grupo toma en cuenta este trabajo como un punto de partida para seguir trabajando sobre esta población. Y nuevamente mencionamos que no pudimos desestimar la necesidad de una nueva angiografía coronaria ante eventos isquémicos nuevos, en pacientes que ya tienen un bypass coronario previo. Muchas gracias. Perfecto. Gracias, Nicolás. Felicidades por tu exposición. Los jurados tienen habilitados los micrófonos y las cámaras para su devolución. Muchas gracias. Hola, buen día. Bueno, aprovecho para saludarlos a todos. Gastón Pozzi es mi nombre, trabajo en el Instituto de Cardiología, soy fellow de hemodinamia ahí en el servicio. Tuve de cierta participación en sobre todo en buscar los pacientes para este trabajo, así que lo conozco bastante bien. Y quería agregarte algunas cositas. Una, que en el diagnóstico de los pacientes que se presentan también deberíamos agregar la angio-TC coronaria. Hoy por hoy la angio-TC coronaria es muy útil para ver los bypass venosos y debería estar ahí en la lista de los posibles diagnósticos de descompensación de uno de estos pacientes, puede utilizarse. Y otro es que el trabajo tiene datos muy, muy útiles que no se reflejaron en el análisis estadístico y en la conclusión, y creo que tiene que ver con que se hizo solamente un análisis descriptivo. De tantos pacientes, tantos se realizaron angioplastías, tantos se realizaron, tantos fue exitosa, tantos no, pero no hubo un análisis causal. Los pacientes que tenían o sea, que se presentaron en la consulta y tenían troponina alta, fueron los que más necesidad de revascularización tenían. No sé si entiende lo que te quiero decir. Sí, O sea, sí, perfecto. no solamente asociar por qué consultaron, sino si ese motivo de consulta tenía una asociación estadísticamente significativa con ir a revascularizarlos o no. Me hice una listita de cosas mientras íbamos hablando. El trabajo está hecho básicamente porque uno necesita saber si los pacientes con cirugía de revascularización miocárdica previa, que en todos los scores que uno va a aplicarle una vez que se enfrenta a ese paciente, teniéndolo enfrente, ya sea por síntomas o por control, en todos los scores le da alto riesgo para enfermedad coronaria. Entonces, aplique el score que aplique, todo termina en que el paciente va a necesitar una cinecoronariografía, pero como bien lo reflejó tu trabajo, el 44.4% de los pacientes se hizo una cinecoronariografía
y no tuvo utilidad esa cinecoronariografía porque no resultó en una revascularización de ese paciente. Entonces, estamos haciendo muchos estudios a pacientes que después no le ofrecemos nada. Y el fin de este trabajo es intentar determinar qué factores influyen, qué factores le podemos agregar a esos scores de riesgo para poder seleccionar mejor a los pacientes y que esa tasa de no tratamiento de pacientes, en vez de ser del 44%, sea del 20%, que sería mucho más aceptable. Lo otro que le agregaría al trabajo sería un seguimiento, aprovechando que en el 2010, hasta el 2010 se reclutaron pacientes, tienen 10 años de seguimiento de estos pacientes y ver qué pasó con los que sí se revascularizaron y con los que no se revascularizaron. Eso me parece un punto importante agregar. Y lo otro que me llamó la atención es que en el cuadrito del motivo de consulta, donde decía angina inestable e infarto de miocardio, los pacientes que tenían angina se revascularizaban más que los que tenían infarto de miocardio, lo cual va en contra de la lógica. El que tiene infarto de miocardio tiene elevación de troponina, tiene necrosis miocárdica, y uno pensaría que es el que más se tiene que revascularizar porque es el que tuvo el evento agudo, y el que tuvo angina por ahí se asocia, la angina se diagnostica por una meseta en los niveles de troponina, y los niveles de troponina en pacientes revascularizados siempre están por arriba del valor basal de referencia, entonces eso lo puede llevar a uno a confundir. Y habría que ver qué pasó ahí, cómo se diagnosticó el infarto, cómo se diagnosticó la angina y por qué hay esa diferencia. Y por último, lo que quiero agregar es que, si bien son muy pocos los pacientes que se hicieron un estudio, una evaluación funcional de ergometría o cámara gamma, parece ser que en pacientes asintomáticos hacerse una evaluación funcional y siendo que el paciente no siente nada, no tiene utilidad en estos pacientes con cirugía de revascularización miocárdica para diagnosticar si hay algo más que ofrecerle a estos pacientes para revascularizarlos o no. Eso es difícil de decir así, y habría que ahondar un poco más en eso para determinar si es así o no, si una cámara gamma nos sirve para determinar que el paciente revascularizado tiene que angioplastiarse de vuelta. El resto del trabajo está muy bien, los felicito. Es muy buena es muy buena la idea y muy buena la cantidad de pacientes que tienen. Creo que puede aportar muchísimos datos muy interesantes si lo continúan. Muchísimas gracias. Sí, justamente algunos de los factores que usted mencionó nos habíamos dado cuenta en cuanto íbamos haciendo el trabajo, así que nos proponemos seguir trabajando con esta población más adelante. Perfecto, perfecto. Doctores, Menoyo, Kriskovic, su evolución. No, para mí está correcto metodológicamente, está correcto y no tengo nada que comentar en este trabajo. Te felicito por la exposición. Muchas gracias, doctora. Que no estoy en el tema, es otra de los objetivos, creo, de la exposición de ustedes, es llegar a la audiencia que no entiende y te entendí muy bien. Muchas gracias, doctora. Bueno, yo por mi parte, primero, como dije anteriormente, pero bueno, vos estabas en otra charla, primero felicitarlos por el impulso a la investigación, y creo que es algo que tenemos que sostener y tenemos que seguir estimulando en todos, y eso es muy positivo. Después del trabajo en sí, vos te enfocás en realidad en la presentación de tu trabajo y todo lo que está desde el inextenso hasta tu presentación, lo que hace hincapié, hace énfasis, es en angioplastia o no, o en los resultados que hubo entre quienes fueron angioplastiados y quienes no, con lo cual tu pregunta en realidad de la utilidad de la cinecoronariografía, partiendo desde ahí, se entiende desde lo que explicaba Gastón recién, como de un trabajo más global, pero entonces por ahí habría que discutir otra cosa, que sería qué pasa y por qué hubo una población de pacientes que no se hicieron una cinecoronariografía. Entonces, entrar a discutir de si ya tenían una cinecoronariografía previa o no, y esa fue la causa por la que no se han hecho. Hay una población que vos tenés que no se hizo cinecoronariografía, y eso es bueno también discutir la causa. Eso te lo planteo como para una ampliación ya que están planteando la secuencia de esto. Y hay un punto esencial, que es discutir eventos. Tener la gran posibilidad de una base de datos con 13 años de seguimiento, o con 13 años de inclusión de pacientes, donde tenés la posibilidad, porque gran parte de esa población se hace los
los seguimientos en el mismo centro, de hecho, porque estoy en el centro, entonces eso te permite que podés llegar a tener seguimiento de una parte muy importante de la población, y agregar eventos en el seguimiento le daría un salto de calidad impresionante a un trabajo que ya de por sí es muy bueno y que podría todavía ser mucho mejor y aportar una información adicional sumamente interesante. O sea, tener en cuenta como para seguir la investigación, ver las causas por las cuales estos pacientes, hay pacientes que no se realizan, o sea, incluirlo a los pacientes que no se realizaron una cinecoronariografía, y plantearte el análisis de seguimiento, creo que sería fundamental. Muchísimas gracias, doctor. Bien, perfecto. Como no hay preguntas en el chat de los demás participantes, quiero agradecerte, Nicolás, por tu exposición, felicitarte, y también agradecerle a los jurados y al resto de los participantes por estar presentes.